estimados estudiantes, gracias por su presencia. Vamos a iniciar entonces la reunión para desarrollar la semana 2 del curso de literatura. Eh, Aprovecho el momento para recordarles, por favor, que debemos de estar leyendo, recuerden, debemos de estar leyendo las dos novelas que se van a evaluar en la segunda mitad del curso, ¿no? La novela de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, y la novela de Mario Vargas Llosa, En la ciudad de los perros. ¿Ya? Vamos a empezar con la novela de Ciro Alegría, entonces es bueno que lo vayan revisando. Sí, para cualquier duda, recuerden, pueden buscar el libro en internet, está colgado, ¿no? Hay una edición del Poder Judicial que puede ayudarlos inclusive. Cualquier duda al respecto, también pueden hacer sus consultas a través del multichat. ¿Sí? Recuerden. Bien, vamos a empezar entonces el desarrollo de nuestra sesión. Hoy nos corresponde trabajar lo que concierne a la literatura medieval y a la edad moderna. Vamos a ver estos dos grandes temas enfocándonos en el caso de la literatura medieval en la Divina Comedia. Y en la literatura de la Edad Moderna nos vamos a enfocar en el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración, básicamente en las características, ¿ya? Principalmente. Bien, veamos entonces rápidamente el tema. Sí, recuerden ustedes, en el desarrollo de esta sesión pueden realizar sus preguntas a través del chat. Recuerden que el chat es para realizar preguntas, ¿ya? Así que cualquier otra forma de expresiones, por favor, no las realicen en el chat. Una visión general con respecto a lo que vamos a trabajar involucra estos dos grandes periodos, la Edad Media y la Edad Moderna. Básicamente, vamos a distinguir estos dos momentos por la visión predominante en estos dos periodos. En la Edad Media, la visión teocéntrica que va a concebirse desde la perspectiva religiosa, ¿no? Centrándose en la reflexión y en el entorno sobre Dios. Y en el caso de la Edad Moderna, se va a concentrar en la visión del ser humano, ¿no? Es la visión antropocéntrica. Estos dos grandes modos de interpretar la realidad van a estar presentes, uno en la Edad Media y el otro en la Edad Moderna. Y esos dos modos de ver la realidad van a afectar la naturaleza de la literatura. Y eso es lo que vamos a ver nosotros a lo largo de esta sesión. Empecemos entonces primero con la Edad Media. ¿Sí? En este punto de la Edad Media tenemos que abordar dos aspectos importantes. Uno, la naturaleza o el contexto de la Edad Media, ¿sí? Vamos a ver, pero desde el punto de vista literario, obviamente, y luego abordamos la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, ¿sí? Que como lo vamos a ver, es todo un compendio, es todo un gran fuente, ¿no? Para la Edad Media. Bien, veamos primero el contexto. La Edad Media, como ustedes saben bien, se desarrolla entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo, ¿sí? Después de Cristo. Eh, este periodo, que abarca más o menos unos 1000 años, se suele dividir en dos grandes momentos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. El punto de inflexión, es decir, de división, digamos, de estos dos momentos es el siglo XII. ¿Sí? ¿Por qué? En el caso nuestro, ¿ya? Lo que concierne a la literatura, ese momento, el siglo XII, es cuando textos compuestos en lengua vulgar son llevados a la escritura y van a marcar una importante diferencia en la evolución literaria. ¿Por qué? Vayamos a explicar ese asunto. Como ustedes bien saben, a lo largo de la Edad Media, la lengua que va a predominar, la lengua principal, es el latín, una lengua que viene desde la época antigua, ¿no? Desde el Imperio Romano. El latín se va a convertir en una lengua de culto, en el sentido sobre todo porque todo lo compuesto en la antigüedad va a ser escrito en latín. El latín en ese sentido se convierte pues en una lengua, en la lengua del conocimiento, ¿no?
Y es una lengua de culto también, ¿por qué? Porque es elitista, porque el latín es una lengua que la conocen y la manejan personas instruidas, entre ellos los nobles, los clérigos también, de tal manera que el latín se vuelve de uso exclusivo, ¿no? A un determinado grupo. ¿Qué es lo que sucede con los grandes grupos populares y medios? Ellos van a desarrollar las lenguas vulgares. Como bien saben, una lengua vulgar es una derivación del latín, ¿no? Es una extensión del latín. Y las lenguas vulgares, como también saben ustedes, van a dar origen al italiano moderno, al castellano moderno, a las diversas lenguas modernas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En los orígenes, el latín en su desarrollo, el latín va a recoger el conocimiento antiguo. En ese sentido, todos los que saben latín tienen acceso a la tradición antigua. Los que hablan lengua vulgar no tienen acceso y entonces se va a ir generando una, una fuente de expresión literaria desconectada de la tradición clásica. Esta fuente de la tradición medieval popular es la que va a originar diversas formas expresivas. Permanece al margen. ¿Por qué? Porque las lenguas vulgares son orales. En ese sentido, son efímeras en gran medida y no tienen mayor relevancia. Hasta que, como lo dijimos hace un momento, en el siglo XII, las lenguas vulgares empiezan a ser escritas. Primero en documentos administrativos, pero luego se empiezan a incluir relatos, textos, pero todos siempre de origen popular, porque ahí es donde se origina esa literatura. En ese sentido, se consolida la tradición literaria originada a través de las lenguas vulgares. Y al hacerlo, estamos entonces ante la consolidación de una nueva tradición. Ahora, esa tradición trae consigo también nuevas formas literarias que tienen un origen ya no en la tradición clásica, sino en la tradición popular. Por ejemplo, a modo de ejemplo, podemos mencionar los cantares de gesta y el cuento. Claro, ¿cuál es el origen del cantar de gesta y el cuento? La tradición popular. El juglar, este personaje relevante de la Edad Media, el juglar que era el intérprete de los cantares de gesta, el difusor de los cantares de gesta, ¿de dónde componía esos cantares? El juglar no se las inventaba, no lo creaba de su imaginación, sino que recogía romances, cantos, etcétera, y a partir de esos fragmentos, él compone el poema. Entonces, ¿cuál es el origen de un cantar de gesta? La tradición popular, ¿sí? Y en ese sentido, los cantares de gesta tienen su raíz en ese ámbito de la lengua vulgar, ¿sí? Eh, Harold dice, no era un tipo de poema medieval. El cantar de gesta es un poema, por supuesto, es un poema que pertenece al género épico, ¿sí? Pero, repito, está formado a partir de tomar diversos elementos, o sea, no es que el juglar lo componga por su imaginación y creatividad, como lo hacen, entre comillas, los autores modernos en tal caso. Bien, ahora, eh, igual sucede con el cuento, ¿no? ¿De dónde viene el cuento? El cuento viene de la tradición popular. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, sin duda lo recuerdan a esta obra de Giovanni Boccaccio, El Decamerón? El Decamerón es una historia donde nos cuenta, ¿no? Donde nos cuenta la peste negra, ¿no? En Florencia, los jóvenes que se esconden y que van a pasar ese tiempo relatando historias. Esas historias, las 100 historias que están en el Decamerón, no se las inventó Giovanni Boccaccio, él las recoge de la tradición oral y popular y él la lleva a la escritura y le da una forma literaria. Entonces, ahí está el salto de esa tradición popular que tiene un origen colectivo y se inserta en una forma literaria escrita. Y el cuento, hoy en día, por ejemplo, es una de las especies literarias más importantes de la literatura. El cantar de gesta también se convierte en un elemento importante. ¿Por qué? Porque es el punto desde el cual se va a iniciar la evolución hacia la novela moderna. Entonces, si vemos en conjunto la imagen que les estoy planteando aquí, vemos que se están sentando las bases de la literatura moderna. ¿Y de dónde surgen esas bases?
precisamente de la evolución de las lenguas vulgares, de una tradición popular que se consolida con la escritura. ¿Sí? Ese es el gran contexto de la Edad Media, en el caso de la literatura, repito. Con respecto a la lírica provenzal, ¿no? Ahí preguntan en el chat. La lírica provenzal es también conocida como la lírica o la poesía trovadoresca. Se le llama así porque ahí se presenta un personaje muy importante llamado el trovador. El trovador es un personaje que recita composiciones amorosas. ¿Ah? En ese sentido, él se va a convertir en todo un símbolo de esta literatura. Ahora, ¿por qué es importante la poesía provenzal? Porque va a inaugurar una temática que va a sostener la lírica hasta la actualidad. Ahora, esa temática, que es amorosa, va a tomar elementos del mundo religioso. Claro, también toma elementos de la sociedad feudal, ¿no? La imagen del señor y el vasallo, pero también toma elementos, repito, del discurso religioso, produciendo un fenómeno de secularización de la religión en la literatura. Es decir, toma estos modelos religiosos y los va a emplear como recursos para expresar esta temática amorosa, para expresar estos, inclusive temas carnales, inclusive. De ahí es donde surge uno de los famosos tópicos, de la literatura moderna, la amada angelical, la dona angelicata de Dante, ¿no? Y el vasallo o caballero andante, ¿no? En las novelas de caballería. Piensen en el Quijote, esa imagen del Quijote peleando, ¿no?, contra medio mundo solo por el amor de Dulcinea, ¿no?, que ni siquiera existe, no es solamente un ideal, es un ser sublime. Esa imagen del ángel superior, del hombre pecador, ¿no? Esa es una imagen que proviene del discurso religioso, pero que es tomado y se va a construir este tópico que hasta hoy en día ustedes lo pueden reconocer en muchos elementos, ¿no? Ahí ustedes están mencionando, por ejemplo, a Dante, claro, es la relación de Dante-Beatriz, del Quijote con Dulcinea, de Romeo y Julieta, de Carlota y Werther, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces ahora. Este es el contexto general que deseaba plantearles, ¿no? Y el proceso de evolución a través del cual se va a gestar una tradición que va a ser la base de la literatura moderna, ¿sí? Muy bien. Sigamos adelante y vayamos entonces ahora al siguiente punto, ¿sí? Dante Alighieri. El tema que nos interesa trabajar con Dante Alighieri es la Divina Comedia, pero tenemos que destacar algunos aspectos importantes. Dante Alighieri, recordarán ustedes, está en las postrimerías de la Edad Media. Su obra también la va a escribir él en su etapa ya de vejez. Y en ese sentido, la Divina Comedia se va a convertir en una especie de compendio de ese mundo medieval, ¿no? Es una especie de resumen, de mirada completa de ese mundo medieval. Ahora, también hay que tener en cuenta que Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, si bien desde una perspectiva religiosa, también se involucran sus pensamientos políticos. Recordarán ustedes que Dante Alighieri fue un duro crítico, ¿sí?, de esa forma de gobierno en la iglesia, ¿no?, donde se mezclaban elementos religiosos y políticos, ¿no? Vayamos a ver entonces ahora la Divina Comedia, ¿sí? A ver, con respecto a la Divina Comedia, lo que nos interesa es trabajar los aspectos generales, ¿sí? Vamos a ver primero la estrategia, la estructura de la Divina Comedia y luego vamos a trabajar lo que corresponde a el infierno, básicamente, ya que es la parte, digamos, más importante de la Divina Comedia, ¿sí? Muy bien. Primero, la Divina Comedia destaca dos rasgos esenciales. Uno, el carácter épico del poema, ¿ya?, y el carácter alegórico. La obra tiene un carácter épico. ¿Por qué? Porque la obra nos presenta una narración. Es la aventura del personaje de Dante recorriendo, pues, los mundos de ultratumba, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Y alegórico, ¿por qué? Por el lenguaje que emplea.
Estas dos características marcan a la Divina Comedia como una obra de difícil precisión en un género, es decir, no podemos calificarla de obra épica o de obra lírica, ¿no? Porque tiene, digamos, los dos pies en cada género, ¿no? Uno por el carácter narrativo y el otro por el lenguaje altamente figurativo, simbólico, alegórico que emplea. Tal vez para entender la estructura de la Divina Comedia hay que partir de su objetivo. ¿Qué es lo que buscaba Dante con la Divina Comedia? Recuerden, el mundo de Dante es un mundo de corrupción, ¿sí? Sobre todo en la iglesia, que Dante va a enfrentar. En ese sentido, el objetivo de la Divina Comedia es reformar el mundo corrupto y anárquico. Es decir, la Divina Comedia tiene la intención de corregir, ¿sí?, el espíritu del auditorio, ¿sí? Para ello, para ese objetivo, la Divina Comedia va a emplear, vamos a resumirlo en tres estrategias, ¿sí? Va a emplear tres estrategias para alcanzar ese objetivo. El primero es impactar en el lector, ¿sí? Impactar en el lector. ¿Se refiere a qué? A conmover al auditorio, ¿sí? Dante pretende despertar el miedo en el lector o en el auditorio para generar así la reflexión que lo lleve a corregir el camino. De ahí que el infierno, la primera parte, sea el más importante. Porque, ¿qué se muestra en el infierno? No solamente el conocimiento de los pecados, sino sobre todo los castigos. Las imágenes de los castigos de Dante en el infierno son terribles. Ojo, terribles, y recuerden que el auditorio, el receptor de Dante en la Edad Media, es un hombre cuya mente está infestada de creencias, de supersticiones. En ese sentido, las imágenes de Dante en el infierno eran una profecía para el pecador, es decir, eso te va a pasar. El temor te llevará y procura llevar a la conversión, ¿no?, del personaje, ¿no?, es decir, del auditorio, es decir, a corregir su camino. Esa es la estrategia central de la obra. De ahí que, repito, el infierno sea lo más importante. De ahí también el orden que tiene el viaje de Dante. Recuerden, Dante empieza en el infierno, el purgatorio y el paraíso, que es toda una secuencia, ¿sí?, de reflexión del propio individuo, ¿no? Es decir, empieza reconociendo los pecados, los castigos, luego viene la purga, ¿no?, la limpieza, y luego viene ya el camino en el paraíso, ¿no?, la contemplación del amor de Dios. Entonces, ese es el proyecto y el objetivo, la estrategia que usa Dante, repito, para alcanzar ese objetivo. La otra estrategia de Dante es el empleo del toscano. La idea es muy sencilla. El público al cual se dirige Dante es un público medio y popular. En ese sentido, es un público que no conoce el latín. Toda obra debía de ser compuesta en latín, bien, pero esa lengua solo la dominan la gente instruida, la nobleza y el clero. Por lo tanto, Dante ve necesario componer la obra en toscano, ¿sí?, en toscano. El toscano es una lengua vulgar. Dante tiene una obra titulada De la lengua vulgar, en la cual él realiza un estudio en torno a todas las lenguas vulgares que existían en la época de Dante en la península itálica. Y él llega a la conclusión de que el toscano, de entre todas esas lenguas vulgares, es la más adecuada para el discurso literario. Y es por eso que le da esa cabida. Y eso es lo que va a dar un gran paso para que el toscano más adelante se consolide y luego, como bien lo comentan en el chat, va a derivar en el italiano moderno. El toscano, ¿ya? El toscano es un antecedente del italiano, ¿verdad? No lo tomen como sinónimos absolutos, ¿verdad? El toscano es una evolución que va luego a consolidarse en el italiano, ¿ya? Es parte de eso. Bien, pero a veces de modo general se suele decir Dante lo escribió en italiano, ¿sí? Bueno, porque el toscano, repito, es la piedra angular del cual se va a formar el italiano moderno, eso sí, ¿no? Muy bien. Luego, la otra estrategia que usa Dante es la alegoría, que también es un recurso que va a emplear para lograr su objetivo.
Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta al público al cual se dirige Dante. Repito, el público de Dante es un público que habla en lengua vulgar y es un público no instruido, ¿no? Y tengamos en cuenta que Dante va a hablar de temas complejísimos como eh, conceptos como el pecado, la reconciliación. En ese sentido, Dante debe de emplear un lenguaje que permita la expresión sencilla, esquemática de conceptos complejos. Ahí es donde interviene la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es un lenguaje que emplea símbolos para expresar conceptos. Es un lenguaje simbólico, figurativo, para expresar conceptos. Claro, un ejemplo, antes de ingresar a Dante, un ejemplo concreto y rápido, es, recuerden ustedes, cuando Jesús hablaba a sus apóstoles, o hablaba a todo ese público en torno a él, público tampoco no instruido. Entonces Jesús, como hablaba de cosas trascendentales, no, no hablaba citando pues a los grandes doctores, sino lo que hacía era contar historias, las famosas parábolas, ¿no? Y esas parábolas servían como un medio para expresar sus conceptos, ¿no? Como cuando uno de sus apóstoles le pregunta, ¿no? Jesús, dime, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, en vez de definirlo, le cuenta la historia del buen samaritano y al terminar le pregunta a todos, dígame todos, ¿quién es el prójimo aquí? Símbolos para transmitir conceptos. Valentina en el chat hace una observación que vale comentar, dice, la metáfora, dice, hay una cierta cercanía entre la alegoría y la metáfora, ¿ya? La diferencia podría establecerse en que la metáfora sustituye, decíamos, ¿no? El sentido de la palabra. En cambio, la alegoría va más allá, porque la alegoría trabaja con ideas, ¿me entender? Con ideas, es decir, con formas más elaboradas. Por supuesto, la alegoría es una forma figurativa de la expresión, sí, hasta metafórica podríamos decir, ¿no? Pero su objetivo ya no es solamente el sentido de un término, sino la exposición de ideas. ¿Me entender? Por eso es algo mucho más complejo. Muy bien. Veamos, entonces, estas son las características, digamos, generales de la estrategia de la Divina Comedia. En el chat hacen alusión a el número 3, ¿sí? Justo de eso vamos a hablar ahora. La estructura de la Divina Comedia. Ustedes saben bien, perfectos, estamos repasando, por eso vamos a mencionarlo, que la Divina Comedia se divide en tres grandes momentos. El infierno, ¿sí? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Muy bien. También saben muy bien ustedes que cada uno de esos grandes momentos se divide a su vez en 33 cantos. Y cada uno de esos cantos, también sin duda ustedes lo saben bien, hay que recordarlo, pero se compone cada uno de esos cantos en una estrofa denominada terceto, como el que ustedes pueden ver acá. Acá ustedes pueden observar el inicio del canto inicial, del canto primero de la Divina Comedia. Tienen acá en la lengua original, ¿sí? Y tienen acá en el castellano, ¿no? Correcto. El terceto. El terceto es un tipo de estrofa compuesto por tres versos en decasílabos. Un verso en decasílabo es un verso que tiene 11 sílabas, ¿no? Muy bien. En ese sentido, empieza a destacarse un factor importante, el número 3. El número 3 que no solamente está presente aquí, sino también está presente a lo largo de la historia que se nos narra. Recuerden, Dante, como dice los primeros versos aquí, ¿no? A mitad del camino de la vida, yo me encontraba, dice Dante, en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida. Lo que estamos viendo aquí es la alusión a la edad de Cristo, ¿no? Que también nos refiere el número 3, los 30. Dante va a ser asaltado, recordarán ustedes, por tres fieras en medio de la selva oscura. Aparece Virgilio y Virgilio es enviado a rescatar a Dante por tres mujeres, la Virgen María, Beatriz y Santa Lucía.
Dante y Virgilio ingresan al infierno y en la puerta del infierno está el guardián, un ser con 3 cabezas. Y así, sucesivamente vamos a ir viendo cómo el número 3 va a estar presente. El número 3 es el número tal vez simbólico más importante de la Divina Comedia porque alude a uno de los conceptos medulares, ¿sí?, del pensamiento cristiano, que es la Trinidad. Pero la Trinidad, recuerden ustedes, es un concepto que alude a 3 manifestaciones de un solo ser. La Trinidad en el fondo habla de la unidad, que se manifiesta a través de 3 seres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa idea de la unidad también está expresada a través de la estructura de la Divina Comedia, porque como ustedes saben, la Divina Comedia no tiene 99 cantos, sino tiene 100 cantos. ¿Por qué? Porque hay un canto introductorio al inicio, ¿sí? Un canto que antecede a la entrada de Dante al infierno. Muy bien. El 100, perdón, es múltiplo de 10. El 10 en la simbología medieval, recuerden, Dante trabaja mucho con los símbolos, el 10 representa la perfección. ¿Y cuál es el símbolo de la perfección? Lo repito aquí, el 1. La Trinidad habla de la unidad que se manifiesta por 3 seres. Dante nos habla también aquí a través de la estructura del concepto de la unidad de la Trinidad. Muy bien. Pero eso es en cuanto a la estructura con la que Dante compone el poema, ¿no? Muy bien. Veamos, seguimos con este tema de la alegoría de Dante, importante, es uno de los rasgos centrales, y nos vamos al infierno. Este es un pequeño mapita del infierno, pero ojo, hay que aclarar que Dante nunca dibujó mapa alguno sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Todos los mapas que ustedes pueden encontrar son interpretaciones, ¿ya?, de lo que Dante describe en el poema. Y esta es una de esas interpretaciones. Esta imagen que ustedes están viendo es la que está presente en el libro de la Pre, ¿no?, en el libro de literatura de la Pre de San Marcos. Así que lo voy a tomar como referencia. Si ustedes ven la imagen muy pequeña, ustedes saben seguramente, pero vale explicar, que aquí abajito, aquí donde está, aquí, tienen un botón de ampliación de pantalla. Entonces ustedes pueden ver en pantalla completa esta imagen, ¿sí? Bien, describamos brevemente el infierno, siempre siguiendo el lenguaje alegórico que Dante nos va planteando. Primero, es importante tener en cuenta, ¿sí?, el viaje de Dante. La imagen del viaje de Dante es muy alegórica. Dante empieza en la superficie, aquí, en la selva oscura. Luego con Virgilio ingresan al infierno y descienden los círculos hasta llegar al centro de la tierra, porque el infierno, como saben, está dentro, en el centro de la tierra, ¿no?, debajo de nosotros. Cuando llegan al centro del infierno, Dante y Virgilio salen por una boca de túnel hasta la superficie. Llegan a una isla y esa isla es el Purgatorio. El Purgatorio es una montaña inmensa. Tiene forma de pastel. Aquí está la imagen, ¿no? Es una imagen, repito, referencial nuevamente, ¿no? Dante y Virgilio entonces tienen que ascender por las cornisas que son gigantes, enormes, como cada una es una montaña entera, que representa el esfuerzo y la ascensión en el objetivo de purgarnos, es decir, de liberarnos, de limpiarnos de los pecados. En la cima está la antesala del paraíso, el lugar donde Virgilio abandonará a Dante, ya lo vamos a explicar por qué, y ingresa en reemplazo de Virgilio Beatriz, como la guía de Dante, quien lo llevará a Dante a través del paraíso, ¿no?, por los diversos círculos, hasta que ya casi al final Beatriz aparece San Bernardo y él, ¿no?, continuará la guía de Dante hasta el final. Lo que quiero mostrarles acá es cómo el viaje de Dante desde el infierno hasta el paraíso es un viaje de ascensión, es un viaje desde el pecado hasta la pureza, la purificación, el amor de Dios. ¿Me dejo entender? En ese sentido, la imagen de la ascensión, repito, la imagen lineal es también alegórica con respecto a la búsqueda, ¿no?, de la corrección. Muy bien, veamos el punto del infierno. Repito, quiero ver
contextos generales, ¿sí? Ideas generales sobre el infierno. Al inicio del poema, Dante se encuentra, dice, como lo acabamos de leer, en la cima, en medio de una selva oscura, ¿sí? En medio de una selva oscura. Dante va a ser o está siendo asediado por tres fieras en ese momento, ¿no? Recordarán, un león, una pantera, ¿sí? Y una loba, ¿sí? Estas tres fieras representan, dentro de la simbología de Dante, ¿no? Los tres vicios, ¿no? El león, la soberbia, la pantera, la lujuria, y la loba, la codicia. La idea alegórica es muy concreta. La selva oscura representa la sociedad o la ciudad que no está regida por leyes, es decir, es la sociedad del pecado. Claro, porque ¿qué es el pecado? El pecado es la acción que infringe una norma. Ese espacio de la selva oscura representa la ciudad del pecado, ¿no? La selva, pues el caos, ¿no? La imagen de la selva. ¿Y por qué es oscura? La idea tiene que ver con el espíritu cegado. ¿Por qué el hombre infringe la ley? Porque su espíritu se ciega. ¿Ah? Estoy interpretando lo de Dante, ojo, ¿ah? No estoy pontificando, ¿ya? No estoy haciendo ninguna liturgia, o sea, estoy hablando de Dante. La idea de que el pecado nos nubla, ¿no? Nos nubla la conciencia, nos produce la ceguera. Esa es la idea de la oscuridad de la selva. ¿Qué es lo que nos nubla la visión? Los vicios. Esos vicios que van a atacar a Dante son los que enceguecen al ser humano. Cuando Dante está asediado por las fieras, aparece Virgilio, ¿sí? Virgilio es un personaje histórico, recordarán ustedes. Es el autor de la Eneida, ¿sí? Uno de los poemas latinos más importantes de la antigüedad. La Eneida, recordarán ustedes, es un proyecto de Virgilio en el que busca fusionar la época antigua con el Imperio Romano, ¿no? Trata de darle una unidad a esos dos grandes momentos. De ahí que Virgilio se convierta en un símbolo del mundo antiguo. Y Dante lo introduce en el poema de esa manera. Dante, Virgilio, es el símbolo de la sabiduría antigua. De ahí que Virgilio sea pues el símbolo en la obra de la razón y la sabiduría. Muy bien, a Virgilio les decíamos, lo envían tres mujeres, la Virgen María, Beatriz y Santa Lucía. Santa Lucía vale destacarla porque ella es la patrona de los ciegos. Y en ese sentido, su presencia es muy simbólica. Dante está ciego. Dante ha perdido el camino correcto y por lo tanto, Virgilio lo va a llevar hacia la luz, hacia el camino correcto, ¿no? De ahí la imagen, repito, muy simbólica de Santa Lucía. Muy bien. Vamos entonces al infierno. Dante y Virgilio ingresan por la puerta, es una boca de túnel, ingresan al infierno. Atraviesan el río Aqueronte, que es el río de los muertos, y llegan al primero de los círculos, que es el limbo. En el limbo están todos aquellos que vivieron antes de la llegada de Cristo, antes de la implantación de las doctrinas cristianas. También están los no bautizados, es decir, están todos los seres que han existido lejos y sin conciencia de las leyes cristianas. ¿Eso qué significa? Que sus acciones no están sancionadas pues por las leyes, por lo tanto no son pecadores técnicamente. Si no son pecadores no sufren castigos, pero por lo mismo tampoco pueden ir al paraíso, tampoco pueden recibir la gracia. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Conclusión, el limbo es un estado de ambigüedad. No son pecadores, pero tampoco pueden recibir la gracia. Ahí es a donde pertenece Virgilio, porque Virgilio pertenece a ese mundo antiguo. Y por eso Virgilio no puede ingresar al paraíso, porque él, repito, es un pagano. Luego, después del limbo, nos topamos con los siguientes cuatro círculos del infierno. El círculo de los lujuriosos, de los glotones, el círculo de la gula, ¿no? Luego viene el círculo de los avaros y luego el de los iracundos.
Aquí encontrarán ustedes el término pródigo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es otro pecado? El despilfarro, ¿no? El derroche. Displicentes se refiere al espíritu indiferente, ¿no? La persona que no muestra compasión por el sufrimiento ajeno. Todos estos cuatro círculos tienen un elemento en común, la incontinencia. Todos son expresión de la incontinencia del ser humano, ¿no? De la incapacidad de dominar nuestras voluntades, mejor entender, nuestras pasiones, ¿no? El lujurioso, ¿no? Que trastornado por sus emociones, igual que el glotón, ¿no? El hambre, ¿no? El avaro por la posesión del dinero, el iracundo, ¿no? La misma emoción que lo desborda, la incontinencia, ¿no? Es el germen de todos estos pecados. Muy bien. El círculo de los iracundos está cerca al lago Estigia, ¿sí? Uno de los castigos, por ejemplo, es que las almas estaban cubiertas a orillas del lago Estigia, cubiertas hasta el cuello en el lodo. Y las almas se hundían, así como si fueran arenas movedizas, ¿no? Se hundían. Y si se hundían, se quedaban para siempre en el infierno, ¿no? Entonces las almas luchaban para tratar de salir, pero sobre ellas estaban los demonios con unas lanzas pinchándoles para que no lo lograran, ¿no? Que era el oficio, ¿no? Del demonio, ¿no? Evitar que las almas salgan del infierno. Muy bien, ahí es donde llegamos a la muralla que rodea la ciudad de Dide. Esa muralla divide el alto infierno del bajo infierno. En el alto infierno tenemos los cinco primeros círculos y en el bajo infierno los últimos cuatro círculos. Dentro tenemos el círculo de los herejes, que están ahí todos los que han violado las doctrinas. Luego está el círculo de los violentos, todos aquellos quienes atentan, ¿no? Contra sí mismos, contra los otros. Y también está el círculo de los malévolos, que a su vez se divide en varias fosas. Y llegamos al último de los círculos, el círculo de los traidores. Muy bien, esta disposición que ha realizado Dante de los diversos pecados tiene también un sentido alegórico. Los círculos se ordenan según la gravedad de la falta. En ese sentido, podemos concluir que el menor de todos los pecados, es más, casi ni siquiera es pecado, es pues, están en el limbo. En cambio, el peor de los pecados es el último, el de los traidores. ¿Sí? Alegórico. Cuando ingresan, por ejemplo, a este último círculo, Virgilio y Dante se quedan sorprendidos porque ven una bóveda hecha de hielo. El centro del infierno es de hielo, el corazón del infierno es de hielo. Es alegórico también. El traidor. El traidor es un ser sin sentimientos, sin humanidad, sin corazón. Alegórico. Al medio de ese círculo, cubierto hasta la cintura, está Lucifer, con sus tres cabezas, ¿no? Otra vez el número tres. Tengan en cuenta también que los 9 círculos es también un múltiplo de 3, es que la estructura del número 3 está, repito, presente siempre, ¿no? Cuando Dante observa a Lucifer, le dice, tú eres el centro y gravedad de todo el universo, le dice. Esa frase connota también una imagen alegórica muy importante. ¿Por qué? Síganme con esta idea. Este es Satanás, acá el círculo, ya está Lucifer. Resulta que Lucifer está en medio del círculo de los traidores. Y resulta que el círculo de los traidores está en medio del infierno. Y como ya lo han visto, el infierno está en medio de la tierra. Y como ustedes saben bien, la tierra en la Edad Media era considerada el centro del universo. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen que nos plantea es la de Lucifer siendo el eje sobre el cual gira todo el universo, planetas, estrellas, el motivo es Lucifer. Ahí tenemos una imagen alegórica muy potente, porque Dante a través de este símbolo está expresando una idea que es una crítica contra la sociedad de la época. Dante, al igual como el universo del infierno, la sociedad gira. Todo lo que los hombres realizan, giran, nacen, solo tienen una motivación, un solo eje, y ese eje
es el mal. Tal es la idea que Dante lanza como crítica a la sociedad, tal es la imagen que Dante emplea alegóricamente para hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de realizar es una pequeña explicación de la naturaleza del infierno de Dante con la intención, repito, de ver la naturaleza alegórica del infierno, ¿no? Eso es siempre muy importante. Muy bien. Cabe terminar simplemente con la alusión a estos tres personajes, ¿no? De los cuales uno de ellos es Virgilio, Dante y Beatriz. A ver, voy a pedir por favor, voy a tomarme 30 segundos rapidísimos, por favor, el chat deben de usarlo para formular preguntas. Si estuviéramos en un aula presencial, al escribir en el chat ideas que no tienen nada que ver con lo que estamos trabajando, estarían ustedes hablando en clase, entonces producen bulla. Igual sucede en el chat, ¿ya? Chat es para preguntas que ustedes tengan con respecto a los temas, etcétera. Si infringen esa norma, yo tengo la potestad de echarlos de este aula. Y es tan fácil, ni siquiera tengo que decir, salga, simplemente presiono un botón y salen disparados. Así que, por favor, usen el chat, no solamente para este curso, sino para cualquier otro, úsenlo de forma responsable, ¿sí? Este no es un video de YouTube, ¿ya? Para sus profesores, esta es una clase y para ustedes también, ¿ya? Así que por favor, no quiero ver más comentarios ni ideas que no tienen nada que ver con el curso en el chat. Muy bien, cierro mi comentario y seguimos nuestro desarrollo. Mencionaba a ustedes a estos tres personajes importantísimos que forman parte de la Divina Comedia. Virgilio, Dante y el tercer personaje clave, lo voy a poner por acá, es Beatriz. Cada uno de estos tres personajes representa una idea clave. Beatriz, como ustedes saben, representa la gracia, la fe, y Virgilio representa la sabiduría, lo habíamos dicho. Dante, en ese contexto, representa el alma pecador, es decir, el hombre pecador. Lo que nos está planteando claramente estos tres personajes es lo siguiente. El hombre pecador que busca el camino correcto debe tener dos virtudes que lo guíen en ese camino. La sabiduría, la razón y la fe, ¿no? Con eso Dante nos está instruyendo, ¿no? Sobre la naturaleza del ser humano y también sobre el camino correcto que debe de adoptar, ¿sí? Muy bien, eso era lo que quería señalar sobre el infierno. He incidido sobre el aspecto central de la Divina Comedia, que es el uso de la alegoría, ¿sí? Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, ahora sí pueden escribir en el chat las preguntas necesarias o los comentarios pertinentes, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos nuestro camino. Vamos entonces a cerrar la etapa de la literatura medieval y de la Divina Comedia y nos vamos ahora a trabajar brevemente la Edad Moderna. Brevemente digo porque es meramente contextual. En el temario anterior aquí correspondía Romeo y Julieta, ¿sí? Pero Mario se ha modificado y entonces solamente vamos a brindar ahora un panorama incidiendo en las características, ¿ya? Es decir, la Edad Moderna desde la perspectiva de la literatura, ¿ya? ¿Cuáles son sus rasgos principales? Para empezar, debemos de recordar que el rasgo que va a distinguir la Edad Moderna es lo que señalábamos hace un momento, el antropocentrismo. Tiene que ver con la conciencia del hombre como centro del conocimiento, ¿no? Como la búsqueda del conocimiento. Correcto, Ray, muy bien tu pregunta. No, ya no, en el temario ya no está Romeo y Julieta, ¿sí? Ya no está Shakespeare, ¿no? Así que hay modificaciones del temario que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para abocarse a estudiar lo que en el temario está. No olviden que nuestro objetivo es el examen, ¿sí? Muy bien. ¿Qué va a producir esta gran transformación? Este paso de el mundo medieval al mundo moderno. Principalmente el humanismo, ¿sí?
El humanismo es una corriente de pensamiento que surge entre el siglo XIV, XV y que va a florecer en Italia, ¿sí? Rescatando el pensamiento antiguo, los autores clásicos, ¿sí? Y centrándose en el estudio y la reflexión del ser humano, la conciencia del ser humano, porque en la Edad Media, ¿cuál era el interés? Era Dios. Todo el debate y el conocimiento giraba en torno a Dios. En el mundo moderno, el estudio gira en torno al ser humano. Y una manera de reforzar esa imagen es, miren ustedes, de los 14 cursos que ustedes estudian en la pre, la mitad estudia al ser humano, la lengua, la cultura, el pensamiento, la psicología, etcétera. Entonces, es el interés en torno al ser humano y todo lo que lo envuelve lo que va a mover el pensamiento moderno. Y de ese modo se desprende del pensamiento religioso. Ese es el gran aporte del humanismo, ese retorno e interés por la antigüedad. Y el hombre entonces se convierte en el centro y medida del universo. Esta imagen que les muestro aquí es la famosa imagen de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitubrio. Esta es la imagen a través de la cual él representa la proporcionalidad perfecta del cuerpo humano, que va a ser el reflejo de la perfección del universo. De tal manera entonces que el hombre se convierte en la medida de todo el universo. Y es ahí donde las ideas de equilibrio y armonía se convierten en los ejes, no solamente del pensamiento, sino del arte. El arte renacentista se basa sobre esos principios, el equilibrio, la armonía, la claridad, conceptos que toma del arte clásico, ¿no? Pero que está concentrado principalmente en la expresión de esa centralidad del ser humano. Ese es el Renacimiento esencialmente. El barroco es una etapa posterior, se desarrolla en el siglo XVII y se va a distinguir por un estilo muy opuesto al Renacimiento. El Renacimiento, equilibrio, armonía; el barroco, complejidad, caos, retorcimiento, estilo recargado. ¿Por qué? El barroco es una época de crisis. El hombre que sale del Renacimiento sale con una profunda angustia. ¿Por qué? Porque el humanismo se ha traído abajo todo el pensamiento medieval y con él todo lo que se asumía como cierto, como absoluto. El mejor ejemplo de ese caso, de ese momento, es René Descartes, recordarán ustedes, el autor del Discurso del Método, un pequeño texto con el cual Descartes se trae abajo todo el pensamiento de su época. Su famosa duda metódica, su famoso escepticismo, pone a prueba todo y lo destruye todo, dejándonos en la desnudez absoluta, en la incertidumbre. Eso es lo que va a tener, lo que va a sentir el hombre del barroco: incertidumbre, vacío. Y entonces va a apelar en el arte a enfrentar ese vacío, a expresar ese vacío a través de formas retorcidas, de expresiones abultadas, de imágenes recargadas, de mundos inestables. Recuerda Don Quijote, la imagen de Don Quijote, ¿no? Donde se abría, ¿no?, esta lucha entre el mundo de la ficción y la realidad. Lo mismo sucede con Segismundo, ¿no? Segismundo, donde la duda de Segismundo, ¿no? Recordarán ustedes, la vida es sueño. Segismundo en su prisión no sabe si lo que está viviendo es real o es meramente un sueño, ¿no? Claro, es esa la expresión del hombre barroco, la incertidumbre y la duda, y de ahí las formas retorcidas, recargadas, que va a manifestar el arte del barroco. Muy bien, y llegamos a la última etapa. Claro, ahí Valeria también hace una observación: la vida es sueño, correcto, esa es la obra a la cual me refería. Jordan dice que es la vida, un frenesí, un sueño, una ilusión. Claro, es uno de los fragmentos de La vida es sueño. Muy bien. Llegamos a la etapa de ilustración, que forma parte de la edad moderna, pero que representa la cúspide de ese mundo moderno. ¿Por qué? Porque después del barroco va a venir una etapa donde se va a rescatar y exaltar el pensamiento racional. Aristóteles lo decía, ¿no? Somos animales, pero animales racionales.
En ese sentido, lo que distingue al ser humano es la racionalidad. Toda la edad moderna está centrada en el ser humano y aquí es donde se exalta aquello que precisamente le da esa distinción, la razón. Hay un culto a la razón. Y desde la razón se va a desarrollar un pensamiento que busca la reforma, el cambio. ¿Sí? Entenderán que hay otros factores sociales y políticos, ¿sí? Que también contribuyen, pero el pensamiento racionalista va a proyectar un proyecto, ¿sí? Va a proyectar, perdón, un plan, un desarrollo, una idea de progreso que va a transformar la sociedad y el mundo. Es ahí donde aparece el arte neoclásico. El arte neoclásico se distingue por volver a las formas antiguas, al equilibrio y la armonía, pero empapada de racionalismo. El neoclásico es la mezcla del pensamiento racionalista con el arte clásico, de tal manera que el arte neoclásico va a cumplir una finalidad. El arte clásico o neoclásico se va a distinguir por su tono didáctico, por su carácter pedagógico, por su deseo de transformar. ¿Sí? Es ese el punto donde se va a desarrollar el arte a fines del siglo XVIII. Un arte preceptista, un arte sometido a las normas, porque lo que busca es la claridad, lo que busca es la idea de progreso, lo que busca es exaltar precisamente el pensamiento racionalista, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Giancarlo dice, la ilustración surgió en Inglaterra. Sí, pero va a tener, digamos, digamos, su mayor presencia, sobre todo en Francia, ¿no? Sobre todo los franceses van a desarrollar estos grandes proyectos racionalistas de fines del siglo XVIII, ¿no? Prácticamente somos herederos de de ese pensamiento, ¿no? Vamos a ver eso en la siguiente clase porque en la siguiente clase hablaremos del romanticismo, ¿no? Y ahí el romanticismo que inaugura nuestra era contemporánea, va a, va a aparecer como una reacción contra ese periodo del siglo de las luces, contra ese periodo racionalista, etcétera. Pero bueno, con esto entonces concluimos nuestra visión general sobre la Edad Moderna, destacando esa evolución del humanismo hasta el racionalismo que lleva pues a la cúspide el pensamiento del ser humano y que se va a ver reflejado en un arte pragmático, es decir, en un arte que si bien toma modelos clásicos, va a buscar no transformar al ser humano, ¿no? Desde una perspectiva didáctica y por supuesto racionalista. Muy bien, con esto concluimos la sesión de hoy. Solo queda mostrarles a ustedes las claves de la semana y también de recibir alguna pregunta que surja en el chat con respecto a lo que se ha desarrollado. No olviden ustedes que el temario que tenemos ha cambiado, ¿sí? Entonces hay algunas obras que han salido, hay otras que se mantienen. Mi consejo es que, por favor, revisen ustedes siempre eh, el temario, ¿sí? Para estudiar lo que específicamente va a venir. Muy bien, estas son las claves de la semana. Desarrollen las preguntas, por favor. La idea de los ejercicios, de las preguntas, no es tener la clave, ¿no? Como si fuera tener un billete. No, las claves nos ayudan, pero lo importante de las preguntas del cuadernillo es que ustedes las desarrollen, ¿sí? Y luego verifiquen, por supuesto, con las claves, ¿no? Pero lo importante es que las desarrollen en primer lugar. Muy bien. Por último, tengo que terminar con la encuesta, ¿sí? Que ustedes conocen bien. Así que les voy a plantear la encuesta para que inicien. Muy bien, a ver, recuerden que la encuesta es importante porque nos ayuda a todos a poder recibir una retroalimentación que luego contribuye pues eh, con la clase, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Muy bien. Gracias entonces a todos ustedes y voy a dar por concluida esta sesión. Recuerden que esta sesión está grabada, así que la pueden volver a ver. Esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Siempre hay que
ver las cosas de modo positivo, ¿no? Muy bien, les agradezco entonces a todos ustedes y recuerden el multichat, cualquier duda a través del multichat. Muy bien, voy a dejar de grabar y nos estamos viendo pues la siguiente.